hacer el curso. ¿No me quedan antes de la prueba? Sí. Bueno, yo soy Cristóbal Cous, de Medicina en Santiago, y soy mi especialidad ya también, y ahora estoy haciendo mi periodo asistencial obligatorio acá en el Hospital Regional, a partir de abril y por 3 años. Y a mí me tocó hablarles un poco del sistema vestibular, del vértigo en general, que es algo que es difícil de entender, incluso para uno que en el fondo ya hizo la beca y todo, sigue siendo difícil de entender. Entonces, mientras lo estudien o mientras hacemos esta clase, en el fondo no se frustren si no entienden algo, me interrumpen. Tenemos toda la mañana, idealmente obviamente hacerla cortita, pero si es que tenemos que detenernos a explicar algo con más detalle, no tengo ningún problema en hacerlo, porque como les digo, es un tema que es difícil de entender, ¿ya? Y la gracia de la clase de hoy día es que usted en el fondo, que por una cosa obviamente de probabilidades, lo más probable es que la gran mayoría le toque trabajar como en el fondo en medicina general, ya sea un periodo corto o largo de tiempo, tienen que saber algunas cosas que son clave para poder enfrentar a los pacientes con vértigo. Y esa es la idea de la clase de hoy, en el fondo, que se lleven como esos tips clave para poder en el fondo enfrentar a un paciente con una afección del sistema vestibular de forma adecuada, no se les pasen cosas importantes y eso principalmente, no se vean tan agobiados cuando les llegue alguien con vértigo. Entonces vamos a iniciar hablando brevemente del vértigo, ¿ya? Que lo que es el vértigo, partamos diciendo en el fondo que es un síntoma bastante frecuente. Hasta un 30% de la población sufrirá al menos un episodio de vértigo a lo largo de su vida. La importancia del vértigo, si bien en el fondo en la gran mayoría de los casos no es la manifestación de alguna emergencia médica para el paciente, sí es algo que tiene un tremendo impacto en la calidad de vida. En el fondo a la gente de verdad le cambia la vida cuando viven con patologías que tienen como manifestación el vértigo, no pueden hacer su vida normal, no pueden hacer cosas tan sencillas como salir a caminar a la calle. De repente ni siquiera se pueden en el fondo preocupar de sí mismos porque se andan cayendo. En el fondo las caídas todos sabemos que sobre todo los adultos mayores tienen un tremendo impacto en costos de salud, en el fondo en calidad de vida, y todas estas cosas a veces se pueden solucionar de forma bastante sencilla. También, como se ve acá en el gráfico, hay múltiples causas. Ese gráfico es del último consenso de Barani que se hizo, que en el fondo es un consenso mundial respecto al vértigo, donde una vez cada 5 o 10 años, si es que no me equivoco, se revisan cuáles son las causas más frecuentes, en el fondo se revisan los criterios diagnósticos de las patologías, y acá podemos ver que el BPPV, que lo vamos a ver, que es el vértigo postural paroxístico benigno, es por lejos la causa más frecuente, seguida de otra causa que se llama MPPP, que también la vamos a ver, y que en el fondo esta entidad, por decirlo de alguna manera, nace y se estandarizan los criterios diagnósticos en el último consenso de Barani, que también, si no me equivoco, fue el año 2015. Luego con frecuencia tenemos los síndromes vestibulares centrales, la migraña vestibular, el síndrome de Meniere, la neuronitis y después otras cosas que son mucho más raras. Y también en el fondo la causa idiopática o otros, entre comillas, tiene alta importancia. ¿Ya? Lo importante de esto y por qué les puse este gráfico es que en el fondo, por ejemplo, las dos primeras causas que abarcan casi, no sé si el 50%, pero en el fondo un poquito menos del 50% de los casos, tienen un tratamiento que es tremendamente sencillo, que incluso en algunas veces puede ser practicado en el fondo en un contexto de medicina general, y por eso es tan importante en el fondo para poder, porque al final nuestro trabajo en el fondo se trata de darle una solución a los problemas de las personas, y muchas veces ustedes van a ser capaces de darle una solución a ese paciente que tiene vértigo. Por lo tanto, por eso también en el fondo es importante que esto se conozca y se entienda desde la medicina general en adelante. Entonces, lo más importante cuando estamos frente a un paciente que tiene vértigo, lo primero es que en el fondo el paciente te va a contar, te lo va a expresar de muchas maneras distintas. Te pueden decir estoy mareado, algunos te dicen tengo vértigo directamente, y otros te dicen cualquier cosa, en el fondo, que se sienten mal, que sienten que las cosas les giran, que sienten que la cabeza es liviana. O sea, hay un montón de formas en el fondo en las que una persona te puede expresar que tiene vértigo, y esto también obviamente va a depender del nivel de educación que tenga esa persona. En el fondo no es lo mismo hablar con alguien, por ejemplo, que tiene estudios universitarios como ustedes, que probablemente tienen más vocabulario para poder expresar un síntoma, que con alguien que no, y en el fondo en ese sentido ustedes tienen que estar preparados para poder diferenciar el vértigo de otros síntomas. Eso es por lejos lo primero. O sea, si yo estoy atendiendo a alguien y esa persona
me tinca que puede tener vértigo, yo tengo que ir dirigidamente, así como en el primer paso de la consulta, a asegurarme que lo que tiene esa persona es vértigo. Porque si no es vértigo, en el fondo ya es, por ejemplo, mareo, inestabilidad, o síntomas que pueden ser derivados, por ejemplo, de hipotensión, de hipoglicemia, que muchas veces se confunden. Voy a estar en el fondo haciendo mal la consulta desde el primer minuto y eso obviamente va a hacer que la consulta sea más larga, que probablemente no le dé una solución eficaz al paciente. Y por eso que el primer punto al tiro es asegurarme que la persona tiene vértigo. ¿Cómo podemos hacer esto? El vértigo, propiamente tal, cuando la gente tiene vértigo y de verdad, por ejemplo, tienen un BPPV, yo no sé si aquí alguien ha tenido vértigo alguna vez. ¿No? ¿Nadie ha tenido un BPPV? Pero las cosas giran, ¿ya? O sea, de verdad la persona siente que se le mueven los ojos solo, dice, doctor, siento, por ejemplo, que ese parlante pasa para acá y pasa para acá y pasa para acá. Y eso es lo que uno tiene que asegurarse, ¿ya? La sensación de giro, tanto de la persona respecto al entorno o del entorno respecto a la persona. Muchos te dicen, sí, doctor, siento como que estuviera en una silla y me pusieran a girar, y otros dicen, no sé, me acuesto en la cama y siento que la cama se me viene para atrás y que me doy así como una voltereta hacia atrás. Eso es el vértigo, ¿ya? Eso es el vértigo. El vértigo no es, me levanto rápido y me siento inestable y me tengo que agarrar de algo. El vértigo no es, siento que se me va todo a negro. El vértigo no se manifiesta así, ¿ya? Puede muchas veces estar acompañado de algunas cosas, pero ahí, como les puse entre paréntesis, hay muchas cosas, mareos, desvanecimiento, lipotimia, fatiga, debilidad, inestabilidad, que se pueden confundir con vértigo. Por lo tanto, como les digo, lo primero es agotar el síntoma, como en cualquier anamnesis próxima, y estar 100% seguros o muy seguros de que estamos hablando de vértigo. Cuando ya tenemos eso listo, en el fondo, ya nosotros decimos, ya, ok, esto es vértigo, la persona tiene vértigo, tenemos que enfrentar el vértigo a través de 3 preguntas que son clave, y esto también sale del último consenso de Barani, en el fondo, que es una forma de enfrentar el vértigo que te va a dar 3 claves importantes, que luego eso te va a hacer clasificarlo en algún síndrome, que los vamos a ver, y con eso al tiro se me ordena en el fondo cuáles son las cosas más probables que puede tener el paciente. Entonces, una persona me dice, ok, tengo vértigo, me aseguro, tiene vértigo. Y lo primero que hay que preguntarle es el perfil temporal, ¿ya? Es decir, estas crisis de vértigo se presentan de forma episódica, es decir, esto me ocurre de vez en cuando, con periodos entre crisis, sin síntomas. 2, esto pues agudo, es decir, doctor, esto partió hace X cantidad de tiempo, un par de horas, o ayer, o hace 2 días, y no ha parado. Eso es un vértigo agudo, en el fondo un vértigo que dura horas, incluso días, en el fondo, y que desde que se presenta hasta que el paciente recibe una consulta, en el fondo, o pasa el tiempo, vamos a ver, dependiendo de la patología, se sigue presentando el síntoma, o derechamente que te digan, doctor, esto es crónico, me pasa todo el día, todos los días, hace mucho tiempo. Y en el fondo eso es lo más importante para el inicio del enfrentamiento del vértigo, el perfil temporal. Una vez que ya tengo más o menos claro el perfil temporal, y que eso en realidad no es muy difícil de distinguir porque los pacientes te lo dicen bien, eso en el fondo no hay mucha dificultad para expresar, esto me pasa de vez en cuando, o me pasa todo el día, o me acaba de pasar, y en general el vértigo agudo se va en un contexto de urgencia. Vamos a hablar de los gatillantes, es decir, ¿qué es lo que te produce vértigo? Los cambios de posición, los movimientos cefálicos, o otro tipo de movimientos, o movimientos del ambiente, los ruidos fuertes, los cambios de presión en el conducto auditivo, y una serie de otras cosas que pueden ser muy variadas, pero en el fondo es importante preguntarle a la persona qué es lo que tú sientes o qué es lo que tú te has dado cuenta, en el fondo, que inicia las crisis de vértigo. Porque muchas veces, con esas 2 preguntas, nosotros ya vamos a saber el diagnóstico, y obviamente hay que hacer las maniobras diagnósticas y todo, pero muchas veces con esas 2 preguntas uno dice, ah, ya listo, ya sé a lo que me estoy enfrentando, o tengo una idea entre 2 y 3 diagnósticos y no entre 20 diagnósticos, qué es lo que puede ser. Y por último, como en general, en cualquier síntoma que uno está abordando, los síntomas acompañantes son muy importantes, ¿ya? En el contexto del vértigo, lo más importante es preguntarle dirigidamente al paciente si es que tiene hipoacusia, si es que tiene tinnitus, plenitud aural. Tinnitus, en el fondo, es sentir cualquier ruido que no esté producido por una fuente externa. Puede ser un pito, puede ser agua como agua del mar, puede ser como un motor, se los pueden describir como un montón de cosas. Plenitud aural, oído tapado básicamente, cefalea, foto y fonofobia, ¿ya? Entonces, en el fondo, créanme que si ustedes diferencian si el paciente tiene vértigo y hacen esas 3 preguntas bien, con eso ya tienen en el 99% de los casos el diagnóstico está hecho. Y obviamente
esto como tercer punto, pero no en tercer orden, por decirlo así, sino que desde que el paciente entra a la consulta, yo me tengo que estar cuestionando si esto es de origen periférico, es decir, oído interno, o sistema nervioso central, desde el nervio vestibular hacia arriba. ¿Ya? Ahora, hablemos un poco del tema del perfil temporal. Entonces yo les dije que según el perfil temporal vamos a poder en el fondo agrupar los pacientes en una serie de síndromes vestibulares. El primero es el síndrome vestibular episódico, en el fondo. Y como les dije, son síntomas que son recurrentes, que tienen periodos libres de síntomas y que pueden durar segundos a minutos o que pueden durar horas. Y acá tenemos dos gráficos, en el eje X el tiempo en el fondo y en el eje Y los síntomas o la intensidad de los síntomas. Acá podemos ver que en el de arriba está el síndrome vestibular episódico de crisis cortas y abajo crisis largas. Entonces el episódico se divide en episódico de crisis cortas o episódico de crisis largas. ¿Y cuál va a ser la diferencia? La duración de la crisis. Un ejemplo del de crisis cortas es el BPPV. Una persona que, por ejemplo, se acuesta en la cama, se acurruca, le gira todo, no sé, 15 segundos y eso para. Eso es una crisis corta. ¿Hay alguna cantidad de tiempo específica en la literatura que te haga diferenciar entre corto y largo respecto a las crisis? No lo hay. En general, hasta 2, 3, 4 y 5 minutos son crisis cortas y luego más de eso son crisis largas y en general, en la práctica diaria, no es tan difícil darse cuenta si es lo uno o lo otro. En el fondo, uno nunca va a estar así como esto será de crisis corta, de crisis larga, porque los pacientes son súper claros en general y dicen, no, esto me dura 3 segundos o esto me dura 3 horas y tengo que estar acostado en la cama 3 horas y ahí en el fondo es súper fácil distinguirlo. Y como vemos acá, en el fondo las crisis largas pueden tener duración variable, pero vemos que en el fondo si uno lo grafica respecto al tiempo hay una clara diferencia. Luego, como les dije, tenemos el síndrome vestibular agudo, que ahí se puede entender perfecto la manifestación en el tiempo, que en el fondo es una crisis única que inicia y que dura, en el fondo permanentemente, puede durar días, semanas y que en general su intensidad va decreciendo en el tiempo. ¿Ya? Y por último tenemos el síndrome vestibular crónico, que en el fondo inicia en algún momento de la vida, ya sea secundaria, por ejemplo, un síndrome vestibular agudo, que es lo más frecuente, y los síntomas persisten y esto puede durar meses, años, incluso muchos años. ¿Ya? Entonces, con la primera pregunta que le hicimos al paciente, del cual ya nos aseguramos que tenía vértigo, tenemos clasificado al tiro al paciente, o sea, al síntoma en el fondo, en uno de estos 3 o 4 en el fondo síndromes. ¿Ya? Y según esto, obviamente, es el enfrentamiento que le vamos a dar nosotros y la importancia que le vamos a dar. Entonces, según el perfil temporal, tenemos acá 4 causas de síndrome vestibular agudo, están encerradas de las que vamos a hablar un poquito hoy día, hay otras que son más raras y que en el fondo escapan del objetivo de esta clase, y el ejemplo clásico de esto es la neuronitis vestibular, ya que es una pérdida aguda de la función vestibular de un oído. En general existen reportadas en la literatura neuronitis vestibulares bilaterales, pero hay que tener demasiada mala suerte para que eso te pase. En general es de un lado y es un síndrome vestibular agudo, es algo que inicia, el paciente refiere vértigo y tiene vértigo a veces hasta un día completo que siente que está todo girando hasta que lo llevan a urgencia, le pasan un sedante vestibular en el fondo y hacen un manejo sintomático del caso. Y luego tenemos también el accidente cerebrovascular y acá nos podemos dar cuenta que uno es periférico, totalmente periférico, y el otro es totalmente central, ¿ya? Y por eso siempre es importante, sobre todo en los casos de síndrome vestibular agudo, estar en constante reevaluación, uno en el fondo cuestionándose esto será periférico, será central y tratando de ver ahí qué cosas, de qué me puedo agarrar en el fondo para decir esto es sin lugar a duda periférico o central. Luego tenemos del síndrome vestibular crónico una asimetría no compensada. ¿A qué se refiere esto? Cuando uno tiene una neuronitis vestibular, uno de los dos núcleos vestibulares en el fondo, izquierda-derecha, tiene una baja en su función. Los núcleos vestibulares están constantemente enviando potenciales de acción durante todo el día, durante todo el rato y tienen un ritmo. Y cuando hay una neuronitis, es decir, hay una infección en el fondo viral, etcétera, o una de las tantas otras teorías que existen de por qué ocurre la neuronitis, y un núcleo vestibular baja su actividad, el cerebro sensa una diferencia entre este y este otro, y por ejemplo, si este está normal y este baja su función, el cerebro interpreta que yo estoy girando así, y por eso se genera el síntoma de vértigo, debido a la asimetría de ambos núcleos vestibulares. Eso, y por qué me di la vuelta larga, en el fondo cuando eso no se compensa, el paciente queda con un vértigo crónico, porque en el fondo el paciente, por ejemplo, ya no tiene la sensación de que todo gira,
pero sí, por ejemplo, si gira para el lado afectado, obviamente este lado no se va a activar lo suficiente y este se va a inhibir más de la cuenta y se va a generar un nuevo desbalance y el paciente va a presentar síntomas. Por lo tanto, de los síndromes vestibulares crónicos de las personas que te dicen yo giro y me mareo, me agacho y me mareo, hago cualquier cosa y me mareo, estoy todo el día mareado o siento que camino y me voy todo el rato para el mismo lado, generalmente es porque hubo un síndrome vestibular agudo que no se compensó de forma adecuada. Luego tenemos el MPPP, que lo vamos a ver en el fondo más adelante, pero que básicamente, para que lo entiendan, es un cambio en la percepción de los estímulos vestibulares secundario a generalmente un evento agudo que deja una cierta preocupación, ansiedad en el paciente, y el paciente empieza a cambiar, su sistema vestibular empieza a cambiar. ¿En qué se basa? Para poder decir, ok, yo estoy, por ejemplo, en tal posición o estoy en otra posición. ¿A qué me refiero con esto? Nosotros, por ejemplo, que aquí nadie dijo que había sufrido vértigo, nuestro cerebro, y esto suena así como caricaturesco, pero en el fondo es así, nuestro cerebro confía en el oído interno y que la información que el oído interno le manda respecto a nuestra posición es la adecuada. ¿Qué es lo que le pasa a una persona, por ejemplo, que tiene una gran neuronitis vestibular y que es un evento que le cambia la vida y que después de eso, por ejemplo, desarrolla crisis de pánico respecto a que esto le pueda volver a pasar? Se genera una mal adaptación de que, por ejemplo, esa persona ahora, su sistema vestibular confía 100% en las claves visuales, por ejemplo. Esas personas son personas que andan agarrados de todo así, que se tienen que bajar así, que tienen que caminar agarrados de algo, y su sistema vestibular de forma crónica empieza a reemplazar a qué estímulos les da más importancia y en base a qué siente que está como bien en un basal, por decirlo así. Entonces son personas, por ejemplo, que si van al mall o van a un paseo, por ejemplo, una calle grande donde hay mucha gente y tienen que mirar mucha gente moviéndose, se marean. Entonces, en el fondo vamos a verlo más en detalle, pero eso es a grandes rasgos. En el fondo es un cambio en la percepción de los estímulos vestibulares y en qué confía el cerebro para poder procesar la información vestibular. Y luego tenemos la vestibulopatía bilateral, que en general es algo raro de ver. Yo he visto pocas en el fondo, no es que lleve muchos años trabajando, pero he visto pocas, en la beca vi pocas, y en general son enfermedades raras, enfermedades desmineralizantes, cosas que a uno le llegan ya casi con el diagnóstico hecho, o por neurología, o por genética, o por infectología, y uno tiene que manejar en realidad las manifestaciones, pero es algo raro y no creo que les toque verlo así como de forma muy frecuente en la práctica. Luego tenemos el síndrome vestibular episódico de crisis corta. El gran, en el fondo, representante de esto es el BPPV, que lo vamos a ver. Después existen otras cosas que son mucho más raras y que no vamos a ver. Pero existen vértigos posicionales de origen central, existen paroxismias vestibulares, que en el fondo es cuando dentro del conducto auditivo interno hay alguna rama de la AICA, que es una arteria en el fondo del sistema nervioso central, que da una vuelta media aberrante y se dice que estaría en contacto con el nervio vestibular. Y en ese sentido, por ejemplo, al hacer movimientos bruscos de la cabeza, este vaso aberrante haría contacto con el nervio, lo irritaría y generaría síntomas, pero eso en el fondo es un diagnóstico que incluso hasta el día de hoy en la literatura hay grandes escuelas que dicen que no existe, hay grandes revistas que no aceptan publicaciones de paroxismo vestibular, entonces en realidad no lo vamos a ver porque es algo que está todavía en discusión y que está todavía en el fondo eso, en discusión. Y luego está el síndrome de tercera ventana. En el fondo nosotros tenemos dos ventanas en el oído, la ventana oval y la ventana redonda, y cuando en el fondo el estribo, que es el huesecillo que hace como pistón en la ventana oval, envía la onda sonora viaja por la cóclea y luego se devuelve y se refleja por la ventana redonda. Entonces, si yo empujo la ventana oval, la ventana redonda hace así, y eso se llama juego de ventanas. Eso tiene en el fondo importancia en cuanto nosotros logramos amplificar el sonido por vía aérea para pasarlo hacia el oído interno. Y la tercera ventana es cualquier enfermedad o cualquier síndrome que, por ejemplo, haga un hoyito en la cóclea o haga un hoyito en el techo del oído, en el fondo, y haga que este juego de ventanas, que en el fondo es ventana oval, ventana redonda, se escape por otro lado, y la onda en el fondo se escapa por otro lado. Entonces, si yo tengo una tercera ventana acá, por ejemplo, el estribo va a empujar, la onda se va a generar, pero se va a ir un poco para acá y otro poco para acá, y eso puede generar síntomas porque también puedo, por ejemplo, estimular el sistema vestibular por la tercera ventana. Y, por ejemplo, son pacientes que si uno les aprieta hacia el conducto auditivo, se marean y hacen nistagmo, ¿ya? En general es raro de ver. Se puede dar ejemplos de estos, son por ejemplo las dehiscencias del canal semicircular superior, que son en general congénitas. Se puede dar, por ejemplo, más antiguamente, esto se veía bastante,
por las gomas sifilíticas en el fondo. La sífilis ya es una enfermedad que sigue existiendo, pero que en general en la práctica o se detecta antes o se da tratamiento antes de llegar a una neurosífilis o otosífilis en el fondo, o tener gomas sifilíticas por todos lados. Y en general la tercera ventana es algo que nosotros los otorrinos tenemos que conocer, pero que en general, nuevamente, al igual que la paroximia y las otras patologías, es raro de ver, ¿ya? Y por último, los síndromes vestibulares episódicos de crisis largas. Tenemos dos: el Meniere, en el fondo, la enfermedad de Meniere, porque también está lo que es el síndrome de Meniere, o que también se conoce como hidrops endolinfático, que tiene muchas causas, y cuando al hidrops en el fondo yo no le puedo encontrar una causa, se llama enfermedad de Meniere, ¿ya? Entonces, en general, uno no debiera referirse al Meniere como Meniere, valga la redundancia, pero sino decir hidrops endolinfático, y que cuando es idiopático yo digo, esto es una enfermedad de Meniere. Por lo tanto, el Meniere, si bien tiene que tener diagnóstico, es una enfermedad con diagnóstico de descarte, porque tengo que pedir exámenes para descartar causas secundarias, una resonancia magnética en el fondo con énfasis en fosa posterior, para asegurarme que los síntomas no se deben a otra cosa. Y luego la migraña vestibular, que es básicamente una migraña con manifestaciones vestibulares. Así como todos sabemos en el fondo que las migrañas pueden tener muchos tipos de manifestaciones, hay ciertas migrañas que como aura o que como producto de la migraña generan síntomas vestibulares, y eso es la migraña vestibular. Entonces vamos a partir hablando del vértigo agudo. Y como ya vimos el perfil temporal, en el fondo más o menos sabemos cuál es la definición y entendemos qué es lo que es un vértigo agudo. Vamos a hablar de algo que esto es, yo creo, de lo más importante de esta clase, que lo más importante que ustedes esto sí o sí lo tienen que manejar, y esto sí o sí lo van a ocupar alguna vez, creo. Y se llama el protocolo HINTS, ¿ya? HINTS no significa nada, es un acrónimo en el fondo para 3 pruebas clínicas, que ahí en el fondo están las letras que representa cada una. Y esto es tremendamente importante, ¿por qué? Porque en un contexto de vértigo agudo, en una urgencia, como les dije, porque va a ser raro que, por ejemplo, le llegue a alguien a control de morbilidad o control crónico con un vértigo agudo, generalmente son pacientes que se ven en la urgencia. Este protocolo nos permite descartar con mejor sensibilidad y especificidad que una resonancia magnética con protocolo stroke o protocolo de difusión en el fondo, una ACV que obviamente afecta el territorio vértebro-basilar. Una ACV de la cerebral media lo van a detectar por hemiparesia, etc. Pero cuando en el fondo son del sistema posterior, como les digo, sistema vértebro-basilar, hacer estas 3 pruebas clínicas, que las puede hacer cualquiera, es mejor que tomar una resonancia al paciente en las primeras 48 horas. Si ya han pasado más de 48 horas, es mejor la resonancia, y en ese sentido ahí obviamente tienen que distinguir cuánto lleva el cuadro, pero si estamos en las primeras 48 horas, esto es mejor que una resonancia. Y eso está demostrado, y hay como una gran publicación en el fondo en que demostraron mejor sensibilidad y especificidad. Y en el fondo este protocolo, como les decía, son 3 pruebas clínicas. Está el HIT, que en el fondo es Head Impulse o impulso cefálico. Vamos a ver cada una de estas pruebas en detalle. Luego está en el fondo la presencia y la evaluación de un eventual nistagmo espontáneo, porque en el fondo en un paciente con un vértigo agudo probablemente, o con altísima probabilidad, vamos a tener un nistagmo espontáneo. Y luego viene el test of skew, que es un cover test alternante, y vamos a ver videos de cada uno de estos. Entonces, lo primero que nos vamos a fijar es si el paciente se le mueven los ojitos, si tiene nistagmo, ¿cierto? De las cosas que nos tenemos que fijar en el nistagmo es si es periférico o central y qué cosas me orientan a cada uno de estos. Vamos a ver el video y luego vamos a hacer algunos comentarios. Entonces, espontáneo periférico, lo que vamos a ver ahora es periférico. Entonces, ¿qué dice acá? El nistagmo es hacia la derecha. Ahora, la nomenclatura del nistagmo, cuando yo digo nistagmo a derecha o nistagmo a izquierda, ¿a qué me refiero? Yo voy a mirar a una persona de frente y se le van a estar moviendo los ojos así, en forma vertical, en un plano horizontal. Y el nistagmo es un movimiento fásico, por definición, es decir, tiene fases y es siempre estereotipado y es siempre igual en el fondo, en la gran mayoría de los casos. Tiene una fase lenta, que es decir, los ojos van para allá y luego se devuelven. Y esto es lo mismo que, por ejemplo, si yo me pusiera a girar y tratara de mantener la visión en el centro. Yo, por ejemplo, voy girando ahí, esta es la fase lenta que va hacia allá, los ojos se mantienen ahí, y luego cuando ya se me escapa lo que estoy mirando, por ejemplo, el parlante allá, mis ojos corrigen. Y esa corrección es lo que uno logra ver en el paciente. Entonces, vamos a ver acá que en este paciente dice que tiene un nistagmo a derecha y que cumple la ley de Alexander, que ya se las voy a mencionar, pero me interesa que vean el video, ¿ya? Entonces, miren,
la derecha del paciente obviamente es lo que está acá, y ustedes ven el movimiento de los ojos hacia allá. Vamos a verlo de nuevo. Entonces, el nistagmo es a derecha porque yo veo que los ojos se le mueven para la derecha, ¿no es cierto? ¿Estamos de acuerdo, no? Es cortito el video, pero se alcanza a ver. ¿Y qué es la ley de Alexander? La ley de Alexander es una ley que en el fondo me habla de que un nistagmo es periférico sin lugar a dudas. Entonces, es una de las cosas que yo tengo que ir a buscar. El porqué de la ley de Alexander es complejo, pero lo que tienen que entender es lo que sale acá, que el nistagmo va a cambiar su amplitud, es decir, por ejemplo, vamos a evaluar el nistagmo en mirada central, en mirada para un lado y en mirada para el otro lado, ¿ya? Por ejemplo, este paciente tiene nistagmo a derecha, ¿ya? Y la ley de Alexander dice que el nistagmo va a aumentar su amplitud, es decir, yo voy a ver que los ojos se mueven como más fuerte si el paciente mira hacia el lado enfermo. Nosotros decimos que a la derecha o a la izquierda se vuelve más rápida. Exactamente, la fase rápida es la que te otorga la lateralidad del nistagmo, y en la nomenclatura tú hablas de un nistagmo a derecha o izquierda hacia donde tú logras ver la fase rápida, porque en el fondo la fase lenta es casi imperceptible como a ojo desnudo. Lo que tú vas a lograr ver en el paciente es que los ojos se mueven hacia un lado y esa es la fase rápida, ¿ya? Entonces, como les decía, la ley de Alexander es básicamente que el nistagmo se ve más fuerte o se ve más intenso en el examen físico cuando yo le pido al paciente que mire hacia el lado donde está yendo la fase rápida. Entonces acá debiéramos, si yo le pido al paciente que mire a la derecha, el nistagmo se debiera ver más fuerte, y eso sí se alcanza a notar acá. Vamos a ver. Entonces, ahora le piden al paciente que mire hacia la izquierda y el nistagmo se ve, pero se ve como chiquitito en el fondo. Y ahora le van a decir, mira al centro y mira a la derecha, y van a ver cómo aumenta. Al centro, mira, y ahí se ve más fuerte, y a la derecha es mucho más notorio, ¿no es cierto? Entonces, lo primero que acabamos de aprender es que yo al paciente le voy a pedir, si yo estoy hablando de un nistagmo espontáneo, que es horizontal, si tenemos, entre paréntesis, si tenemos un nistagmo vertical, central todo el rato, ¿ya? Eso es como algo que, por eso los ejemplos son con nistagmo en el plano horizontal, porque ahí es donde yo tengo que ir a distinguir si esto es central o periférico. Si es un nistagmo vertical puro, ese paciente se va derecho a la resonancia, ¿ya? Y eso principalmente. Entonces, supongamos que evaluamos a este paciente, cumple la ley de Alexander en el nistagmo, o sea, ya nos podría parecer que esto es central, o sea, perdón, periférico. ¿Puede ser central? Sí, y por eso hay que hacer las otras dos partes del protocolo, ¿ya? Ahora vamos a ver el test de impulso cefálico. ¿Qué es el test de impulso cefálico? El test de impulso cefálico se basa en algo que se llama reflejo vestíbulo ocular, que es un reflejo que existe entre el vestíbulo y los ojos, en el fondo, entre el sistema del equilibrio y los ojos, que me permite a mí mantener la mirada fija a pesar de los movimientos de mi cabeza. Entonces, por ejemplo, el reflejo vestíbulo ocular me permite a mí estar mirando este micrófono y girar la cabeza y que la imagen se mantenga fija en la retina, en el fondo, y no se me vean las cosas borrosas, ¿ya? Por lo tanto, nosotros, ¿cómo vamos a evaluar esto? Nos vamos a sentar al frente del paciente, vamos a tomar la cabeza del paciente y le vamos a decir al paciente que lo único que tiene que preocuparse es de mirarnos la punta de la nariz. En el fondo, mantener la mirada fija en la punta de la nariz, o en la pera, o lo que sea, pero algo central. Entonces yo tengo al paciente así, el paciente me va a estar mirando y yo le voy a girar la cabeza de forma brusca. Y va a ser así. Entonces, una persona normal debiera mantener la mirada fija en lo que ustedes le pidieron que mirara, independiente del movimiento de la cabeza. Son movimientos de alta frecuencia, o sea, de alta velocidad, perdón, y son bruscos. En el fondo es como un giro brusco de la cabeza hacia el lado, que lo vamos a ver ahora. En este contexto, si uno tiene una patología periférica, el HIT debiera estar alterado. Por lo tanto, a nosotros nos va a llamar la atención un paciente con vértigo agudo en que esto sea normal. O sea, si el paciente llega con vértigo agudo y está con nistagmo así para un lado, por ejemplo, y yo le hago esto y me sale alterado, perfecto, esto es periférico. Si yo le hago esto y me sale normal y el paciente logra mantener la mirada fija en lo que yo le estoy pidiendo que mire, ahí vamos a aprender las alarmas, ¿ya? Entonces, como les decía, evaluar el reflejo vestíbulo ocular. Se toma la cabeza firmemente con ambas manos y mirada fija en la nariz del examinador. Y se gira 10 a 20 grados. ¿Y por qué eso es importante? Porque existe algo que se llama nistagmo de mirada extrema, en el fondo.
fondo. O sea, si yo por ejemplo estoy mirando esto y giro, en algún punto cuando yo pierda esto, mis ojos van a corregir automáticamente. Entonces lo que yo no le voy a girar al paciente la cabeza a 90 grados porque obviamente va a ser un nistagmo. Entonces son pequeños giros bruscos en 10 o 90 grados pidiéndole que mantengan la mirada. Y ahí está, ¿ven? Y se repite el proceso. Y fíjense que la niña logra mantener la mirada. Los ojos están todo el rato al medio en el fondo. ¿Ya? Eso es un hit normal. ¿Ya? Esto requiere práctica para poder hacerlo, pero no es difícil y lo van a poder hacer. ¿Ya? Ahora, el hit alterado. ¿Cómo me voy a dar cuenta yo que un hit está alterado? Supongamos que tengo una neuronitis de este oído, es decir, este lado del sistema vestibular o este núcleo vestibular está funcionando menos. Yo estimulo el sistema vestibular al mirar hacia el mismo lado. O sea, si yo miro acá, estoy estimulando este, inhibiendo este y lo mismo para el otro lado. Entonces yo voy a tomar la cabeza del paciente, supongamos que tiene una neuronitis de este lado y le voy a girar así. Y el paciente, como el sistema vestibular no está funcionando bien, los ojos no se van a mantener al medio, sino que en el fondo el paciente va a girar la mirada y cuando el paciente de forma consciente se dé cuenta que dejó de mirar, va a volver a mirar. Y eso se ve como algo que se llama una sácada, ¿ya? Ese es el nombre en el fondo. Y las sácadas en el fondo son correcciones visuales que vienen luego de un movimiento cefálico y que son a raíz de que el reflejo vestíbulo ocular no está funcionando. Entonces ahora se van a dar cuenta que al paciente le van a mover la cabeza y luego del movimiento de la cabeza ustedes van a ver que el paciente lleva los ojos hacia el centro. Y acá en el video se ve mejor, miren. Ahí, ¿ven? Entonces se le va la mirada para el lado y luego los ojitos corrigen solo. Ahí no, ya casi. Ahí. Y se ve una corrección. Y esa corrección, si ustedes la ven, dicen ok, esto es periférico. Si no la ven, esto tira para central. Y luego vamos a el skew test o test of skew, que en el fondo es un cover test alternante. Es decir, el paciente va a estar sentado con los dos ojos abiertos y ustedes le van a tapar un ojo sin que él lo cierre, en el fondo así. Y luego le van a ir a tapar el otro. ¿Ya? ¿Y qué es lo que se debiera ver acá? Nada, es decir, que el paciente, por ejemplo, ¿qué es lo que ustedes van a evaluar? Van a evaluar el movimiento del ojo que estaba tapado una vez que lo destapen y tapen el otro. Entonces, por ejemplo, vamos a partir evaluando esto. Estoy así y está bueno. Y ustedes se tienen que fijar en el ojo que destaparon. ¿Qué es lo aceptable? ¿Que el ojo se quede quieto o que hayan pequeñas correcciones en el plano horizontal? Esos son pequeños estrabismos latentes, que muchos tenemos en el fondo, y que no generan una alteración visual, pero que sí se ven al ir cambiando en el fondo. Este ojito, por ejemplo, está tapado. Si yo tengo un poco de estrabismo, se me da un poco el ojo al lado, y después corrijo, y ahí el sistema visual en el fondo corrige y lleva al ojo hacia el centro. ¿Qué es lo que no se puede ver? O cuando esto va a estar alterado y me va a hacer a mí pensar que estoy en una patología del sistema nervioso central, cuando hayan correcciones verticales. Es decir, si yo hago el cover test alternante y, por ejemplo, destapo este ojo y el ojo está para abajo y se corrige para arriba, eso es central sin lugar a dudas. ¿Ya? Entonces acá se ve un cover test normal en el que hay ahí no sé si alcanza. Fíjense acá que esta persona tiene una pequeña corrección en el plano horizontal, pero que no es patológica. Acá, por ejemplo. Ahí. Hay una pequeña corrección en el fondo, pero es normal de entrar en el plano horizontal. ¿Ya? Entonces, en contexto de vértigo agudo, es decir, vértigo rotatorio de inicio agudo que está asociado a inestabilidad, síntomas neurovegetativos intensos, vamos a hacer el protocolo HITS, ¿no es cierto? Impulso cefálico, nistagmo espontáneo y evaluación de las características de este nistagmo y el cover test alternante. Y si el nistagmo espontáneo tiene características periféricas o hay un hit alterado hacia el lado enfermo, o no hay correcciones oculares verticales en el test of skew, si se cumple todo eso, estamos hablando de un vértigo periférico. ¿Ya? Es decir, para yo decir después de un hit que esto no es algo central, todas las pruebas tienen que indicar que esto es periférico. Con que haya una que indique algo de central, que ya lo hablamos, o algo raro, esto tiene que ir a ser evaluado por resonancia. ¿Ya? ¿Y a qué me refiero con esto? Por ejemplo, un nistagmo que no tiene características periféricas. ¿Cuáles podrían ser estas? Que cambie de dirección, que tenga un componente vertical, o que no cumpla la ley de Alexander, al tiro ahí ya tiene uno de los tres alterados y se va a resonancia.
Si el hit está normal, acuérdense, el hit normal es lo que nos asusta en el HINTS. Si el hit está normal, también a resonancia. Y si el cover test tiene correcciones verticales, también a resonancia, ¿ya? Y acá en el fondo lo mismo que ya le he dicho, que si hay un nistagmo espontáneo y hay un hit normal, es decir, el impulso cefálico no tiene estas correcciones, estas sacas, yo voy a pensar en que hay patología central. Además de esto, en el fondo el protocolo HINTS se publicó con esas 3 evaluaciones, pero ahora se hace algo que se llama HINTS Plus, que en el fondo le agrega algunas cosas que también podrían ser orientadoras de patología central, principalmente porque hay ciertas etiologías de síndromes vestibulares centrales que pueden ser muy parecidos y tener todo un periférico, pero hay algo que se escapa y que nos hace pensar en central. Por ejemplo, la presencia de hipoacusia. Si yo hago un HINTS y me sale todo de periférico, pero el paciente me dice, doctor, ¿sabe qué? Además de esto, no escucho nada por este oído. Eso es central, ¿ya? De todas maneras es central y hay que mandar, o por lo menos hay que manejarlo de forma aguda como central. Si hay síntomas de focalidad neurológica, obviamente vamos a estar pensando en algo central. Y si hay inestabilidad severa, es decir, el paciente se cae al piso sin darse cuenta, también vamos a estar pensando en algo central, ¿ya? Doctor, si tiene cualquiera de esas, igual también, como si tiene hipoacusia, sí o sí. Hay que evaluarlo como central. Sí. Entonces, estudios complementarios que principalmente, más que para hacer el diagnóstico, porque como les decía, el diagnóstico es clínico, con las 3 primeras preguntas ya el diagnóstico en general está hecho. Hay ciertos estudios complementarios que nos van a ayudar a localizar la lesión, más que nada en el fondo para ver qué es lo que podría ser. El VHIT o video HIT es básicamente ponerle unos lentes como de realidad virtual al paciente que tienen un software que le mira la pupila al paciente. El software fija la pupila en el computador y ve hasta el más mínimo movimiento de los ojos, todo queda graficado en el computador. Y el VHIT es en el fondo ponerle estos lentes que siguen la pupila al paciente y hacerle un impulso cefálico, pero en todos los canales. El que uno hace así brusco hacia los lados evalúa el canal lateral, ¿ya? No evalúa el canal anterior o superior ni el posterior. Entonces el VHIT lo que hace es básicamente estimular cada canal por separado, los 3 de acá, los 3 de acá, y te arroja una ganancia en el fondo, ganancia o un valor absoluto que tiene como máximo 1, como mínimo un 0,2 de cada canal, ¿ya? Entonces, por ejemplo, si yo estoy en un contexto de vértigo agudo y quiero saber, por ejemplo, esto es una neuronitis y quiero saber si es del nervio vestibular superior o inferior, puedo hacer un VHIT en el fondo y eso me va a decir en qué canal está la lesión y en base a eso yo puedo también inferir cuál es el nervio afectado, ¿ya? Luego está la prueba calórica, que básicamente se hace también con estos lentes que ven en el fondo del nistagmo y lo grafican en un computador, pero se estimula a través del oído. Antes se hacía con agua, ahora se hace con aire, frío y caliente. Caliente estimula, frío inhibe. Y graba en el fondo los movimientos de los ojos, pero como lo vamos a hacer a través del oído, ustedes, por ejemplo, ¿cuál es el canal de los canales semicirculares? ¿Cuál es el que tiene una impresión o se puede acceder a través del oído medio? ¿Cuál? ¿No? Anatomía de... Hay un canal semicircular que tiene una impresión en la pared medial de la caja timpánica y es el canal lateral, ¿ya? Entonces, a lo que apunta esto es a enfriar o calentar el canal lateral, obviamente a través del tímpano, se calienta el aire que está en el oído medio o se enfría, porque en el fondo no es un shot así como de aire, sino que es una máquina que tira aire constantemente, se calienta, se enfría el oído, se estimula o se inhibe el canal lateral y en base a eso en el fondo se grafica, se arrojan ciertos valores y uno compara un oído con el otro, ¿ya? Pero la prueba calórica tienen que saber ustedes que es parte del octavo par, eso lo vamos a ver también, y estimula el canal semicircular lateral. Por lo tanto, en un contexto de vértigo agudo, podríamos tener una prueba calórica normal porque el canal lateral está inervado por el nervio vestibular superior y existen neuronitis o patologías o tumores, por ejemplo, que afectan solo el vestibular inferior, ¿ya? Entonces, como concepto importante, la prueba calórica solo evalúa el canal lateral, ¿ya? Luego están los VEMS, que son en el fondo potenciales vestibulares miogénicos, en que se miden ciertos reflejos, se da un estímulo de presión importante en el oído y se miden ciertos reflejos, por ejemplo, el reflejo que está en el esternocleidomastoideo, que por ejemplo si hay un balazo acá y un ruido fuerte, yo voy a hacer así, y eso es un reflejo. Y también reflejos que se gatillan también por altas presiones sonoras
con los movimientos de los ojos, con los músculos extraoculares en el fondo. Y esto principalmente evalúa de forma dirigida lo que es el sáculo y el utrículo. Si a mí me interesa saber, más allá de los canales semicirculares, cómo está el sáculo y cómo está el utrículo, tengo que hacer Venus, ¿ya? Y la resonancia de cerebro con difusión, o también conocida como protocolo stroke, en el fondo es nuestro estudio de elección para ir a ver dónde está el ACV en el fondo, en un caso de Hinds alterado o un vértigo que yo sospeche que es de causa central. El manejo general del vértigo agudo, de origen periférico obviamente, porque una ACV, el manejo obviamente de derivación, manejo por neurología. Si estamos en el caso de un vértigo agudo periférico, generalmente una neuronitis vestibular, hay tres pilares importantes del manejo. Los antivertiginosos, que básicamente es un manejo sintomático, ¿ya? Que es muy importante para el paciente, porque en el fondo al paciente lo que más le molesta es la sensación de estar girando. Y acá en general se dan sedantes vestibulares y ahí dice por el mínimo de tiempo necesario. Y esto es súper importante que ustedes lo entiendan, porque es muy frecuente que a nosotros, por ejemplo, nos lleguen al poli de choque pacientes que llevan un mes tomando difenidol. ¿Y por qué eso es malo? El difenidol es un sedante vestibular, es decir, disminuye o seda básicamente los núcleos vestibulares. En una neuronitis o en una baja aguda de la función vestibular de uno u otro oído, lo más importante es la compensación. Cuando el paciente va a dejar de tener síntomas, cuando el paciente se va a sanar, cuando el paciente compensa, es decir, cuando el cerebro se acostumbre a que ahora este oído esté un poquito más bajo y esté en un nivel normal en términos de cadencia de los potenciales de acción que envían los núcleos vestibulares. Ese es el nuevo basal y el cerebro interpreta eso y ahí se pasan los síntomas. Por lo tanto, si yo tengo a los núcleos vestibulares bajo un sedante, nunca voy a alcanzar una compensación adecuada, ¿ya? A pesar de que es algo molesto para el paciente, solamente se pueden usar 3 días, máximo 5 días, y luego hay que dejar que el paciente esté mareado nomás, por decirlo de alguna manera, porque esos núcleos vestibulares no pueden estar como dormidos, tienen que estar activos y tienen que ser capaces de que el paciente, cuando se vaya a abrochar los zapatos, cuando gire, etcétera, seguir funcionando y poder compensar la hipofunción que tiene uno de los otros. Obviamente, en muchos casos, y depende también de la cantidad de pérdida o la asimetría que se genere, esto, en el fondo la actividad diaria por sí sola no va a ser necesario, y por eso en muchos casos se requiere una rehabilitación vestibular, que son ejercicios, básicamente fortalecer el BOR o reflejo vestibulocular, mediante una serie de ejercicios que se hacen en la casa para poder compensar. Pero yo no puedo mandar a un paciente a rehabilitación tomando difenidol, no tiene ningún sentido, ¿ya? El más usado del difenidol está el dimeridrato, la fluoricina, las benzodiazepinas, pero como les digo, el más usado y el que va a estar en literalmente toda la urgencia, difenidol, ¿ya? Y también antieméticos y hidratación endovenosa en caso de que haya mala tolerancia, ¿ya? O que los pacientes hayan vomitado mucho, etc. En un contexto de neuronitis también se recomienda sin tanta evidencia así de gran peso a favor, pero se recomienda igual dosis de corticoide equivalente a prednisona a 1 miligramo kilo día. Eso son dosis muy altas, ¿ya? Son dosis altas, igual que en las hipoacusias súbitas, que probablemente ya lo vieron en alguna clase, y se dan por 7 días y luego se suspenden sin problema. Hasta 7 días, incluso hasta 10 días, diría yo, uno puede suspender sin problema y no hay que hacer estos como esquemas de escalamiento de corticoides, ¿ya? Y no es que los corticoides vayan a hacer que se pase el vértigo, pero sí, en el fondo, generan una recuperación más íntegra del paciente y una recuperación funcional de mejor calidad. Y luego, la rehabilitación vestibular, que en general no se hace inmediatamente, sino que primero se maneja de forma sintomática, se dan los corticoides, por ejemplo, a la semana del evento, empezar con la rehabilitación vestibular y en el fondo apenas el paciente esté en condiciones, ese es el concepto. Y no va a mandar a alguien con nistagmo espontáneo y con vértigo a hacer rehabilitación porque no la va a poder hacer, no va a servir de nada, pero apenas el paciente pueda, le damos a la rehabilitación vestibular, ¿ya? ¿Aproximadamente por cuánto tiempo es la rehabilitación? La rehabilitación es variable, en general no la hacemos directamente nosotros, en la práctica generalmente la hace tecnología médica, que son en el fondo los que le hacen los exámenes funcionales, y ellos generalmente en la práctica lo que se ve es que los citan a una primera sesión, les dejan los ejercicios para la casa por 1 semana, 2 semanas y los citan. La gran mayoría de los pacientes no requiere más de una sesión presencial, como con tecnología médica en el fondo, pero sí yo diría que por lo menos 1 mes. Es como lo adecuado, a mí me parece 1 mes, mis pacientes han andado bien cuando yo les dejo 1 mes en el fondo y en la casa, y es como
hágalo todo lo que pueda en el fondo. Si lo quiere hacer 3 veces en el día o 10 veces en el día, va a ser mejor si lo hace 10 veces en el día. Si al final esta cuestión es igual que kinesiología, igual que como ir al gimnasio para el sistema del equilibrio. Entonces, mientras más mejor y en el fondo, siempre y cuando no le cause síntomas al paciente, porque al principio, si es que alguna vez les toca interactuar con esto, se dan cuenta que los pacientes igual terminan mareados. Pero a la larga, un mes está bien en el fondo, pero los van controlando los tecnólogos médicos y ahí van viendo en el fondo si es necesario dejar algún ejercicio más específico. Y también ustedes tienen que saber nomás para conocer que dentro de la rehabilitación vestibular hay distintos tipos de ejercicios. Están los de rehabilitación propiamente tal, están los de habituación, que es como que el paciente se acostumbre a una cierta diferencia de función vestibular, y están los de sustitución, por ejemplo, cuando ya hay un núcleo vestibular que no tiene función derechamente, que perdió toda su función. Y hay muchos tipos de ejercicios en el fondo, ahí el tecnólogo, dependiendo de la severidad de la pérdida en el fondo del núcleo vestibular, cuáles van a ser mejor para el paciente, depende de la patología que estemos viendo. Por ejemplo, una vestibulopatía bilateral, donde hay una pérdida de la función completa de los 2 núcleos vestibulares, no es lo mismo que tener un núcleo vestibular perfecto y el otro malo. Entonces, en el fondo, pero esas son disquisiciones que en general hacemos nosotros junto con tecnología médica, y probablemente en un ámbito de medicina general no les va a tocar a ustedes indicar qué tipo de ejercicio de rehabilitación vestibular hay que hacer, ¿ya? Y un ejemplo de esto está acá. Entonces, escribir una palabra en una cartulina en el fondo, tomarla así y ponerla así en el fondo de forma central al frente, y mover la cabeza hacia los lados, mirando fijamente la palabra y que la palabra se pueda leer en todo momento, y lo mismo hacia arriba y hacia abajo. Ese es un ejemplo de los muchos ejercicios que se pueden hacer para rehabilitar en el fondo desde el punto de vista vestibular algo. Y ahora vamos a hablar de las 2 causas más frecuentes brevemente de síndromes vestibulares agudos. La neuronitis vestibular es la más frecuente de estas y ocurre, como ya les dije, por una falla aguda de la función vestibular unilateral. Existen las neuronitis bilaterales, pero son rarísimas. Hay una asimetría brusca en el fondo, entonces, en la información que se está enviando de un núcleo vestibular hacia arriba, y eso se traduce en vértigo agudo y nistagmo espontáneo, ¿ya? Para que ustedes entiendan, el nistagmo espontáneo se genera cuando hay una asimetría de los núcleos vestibulares. Un BPPB no va a tener nistagmo espontáneo, es un paciente que se va a presentar normal a la consulta y que va a presentar un tipo de nistagmo en base a un gatillante, ¿ya? El nistagmo espontáneo en general se da en contextos de vértigo agudo. La clínica, como ya les dije, vértigo rotatorio, náuseas, vómitos, inestabilidad, se van cayendo hacia un lado en el fondo, que en general es el lado afectado, es decir, se caen hacia la derecha y la neuronitis es de la derecha. Y también, como les dije, con el paso de los días, por el solo hecho de estar mirando cosas, de estar moviéndose, etc., empieza una compensación central y los síntomas van disminuyendo hasta desaparecer, pero hasta desaparecer el vértigo, no las molestias que puede tener alguien derivado de la hipofunción vestibular de un lado. Como dijimos, generalmente esto, si es que no se trata, diagnostica y rehabilita bien, termina en un síndrome vestibular crónico, ¿ya? Por lo tanto, acá cuando dice los síntomas van a desaparecer, es que desaparece el vértigo propiamente tal. Si uno no hace nada, en 2 a 3 semanas un paciente con una neuronitis vestibular deja de tener vértigo, pero 2 a 3 semanas con vértigo es como algo. Y se cree, y se dice se cree porque para poder tener así sin lugar a duda la causa de una neuronitis habría que hacer una biopsia de nervio vestibular, y eso obviamente ustedes entenderán que no se hace, porque si no dejamos sin función vestibular al paciente. Y por estudios como cadavéricos, en el fondo, y hipótesis, se cree que es un estado inflamatorio postviral. De hecho, la manifestación más frecuente, creo yo, y que es lo que más nos toca ver, es un paciente que estuvo resfriado y un par de semanas después hace un evento de vértigo agudo. Eso es sugerente de una neuronitis vestibular, ¿ya? Y generalmente afecta el nervio vestibular superior. Luego, en frecuencia, afecta a ambos nervios, superior e inferior, y lo más infrecuente es que afecte al inferior única y exclusivamente, ¿ya? Y cómo afecta generalmente al nervio vestibular superior, y este inerva el canal lateral. Generalmente, como va a haber una baja en el fondo de la función del canal lateral, vamos a tener del nervio que inerva el canal lateral, vamos a tener un nistagmo horizontal rotatorio, ¿ya? Es decir, en el plano horizontal. Y del síndrome vestibular agudo central. ¿No? Dígame. ¿Podría repetir lo que dijo de que el vértigo va disminuyendo, pero hay otros síntomas que no disminuyen? Claro, el vértigo disminuye, pero por ejemplo, ¿qué es lo que puede no disminuir? La sensación de que al caminar me voy hacia un lado, la inestabilidad de la marcha. ¿Qué es lo que puede no disminuir? Que la persona se siga mareando con movimientos bruscos o cambios de posición
en el fondo bruscos, ¿ya? Pero principalmente lo que más les queda a los pacientes es la inestabilidad. Es como que tienen un lado más débil, entre comillas. Entonces, por ejemplo, uno los ve caminar cuando, no sé, uno sale, los llama y de lo que se demora el paciente en llegar al box, uno ve que los pacientes de repente van así y siempre se van cayendo hacia un lado. Esos son el tipo de cosas de como inestabilidad que pueden persistir, pero que en general, cuando dice acá que los síntomas desaparecen, se refiere al vértigo, ¿ya? Eso se llaman síntomas vestibulares, ¿no? ¿Cómo? Los síntomas que nombró son síntomas vestibulares. Claro, inestabilidad de la marcha. Exactamente. Ya, de todos los síndromes vestibulares agudos, un cuarto son centrales, ¿ya? Y eso no es menor, en temas de frecuencia me refiero. Y de estos, la gran mayoría van a corresponder, como les dije, a una ACV del territorio vértebro-basilar, que son la arteria cerebelosa anterior-inferior o posterior-inferior. ¿Ya? Esas son la cerebelosa superior, pero esos síndromes son muy raros de la ACS. Generalmente es la AICA o la PICA las que están involucradas en ACV del territorio posterior. Hay otras causas de síndromes vestibulares agudos centrales, sí, por ejemplo, crisis de esclerosis múltiple, intoxicaciones, tumores del sistema nervioso central, pero eso ya es muy raro si en el fondo uno lo compara en frecuencia con los accidentes cerebrovasculares. Entonces, el ACV de fosa posterior, que se llama, que es de este territorio vértebro-basilar, en un 20% de los casos, es decir, uno de 5 casos, se manifiesta única y exclusivamente con vértigo. Por lo tanto, es muy importante saber evaluar un vértigo agudo. Entonces, como dijimos, si el HINTS está alterado, vamos a derivar al servicio de urgencia, o si ya estamos en una urgencia, idealmente, resonancia nuclear magnética con protocolo de difusión. Y si la resonancia es normal, igual hay que repetirla 72 horas después, ¿ya? Eso es un concepto bastante importante, porque no todos los ACV salen inmediatamente en la primera resonancia que yo hago, ¿ya? Y por eso, buscando algo que fuera mejor que la resonancia para detectar un ACV de forma precoz y tratarlo, y llevarlo, no sé, a fibrinolisis, en el fondo a un tratamiento más dirigido, es que nace el protocolo HINTS. Y hay que tener un alto índice de sospecha, es una frase bastante típica en medicina, pero es verdad, cuando ustedes vayan a trabajar y todo, hay ciertas cosas que uno tiene que ir a buscar de forma dirigida y tiene que ir a descartar de forma dirigida, y esta es una de ellas. Y en el fondo, sospecharlo cuando paciente con factores de riesgo cardiovascular, fumador, que tenga hipoacusia asociada al episodio, que tenga otra focalidad neurológica o que tenga una inestabilidad severa. ¿Por qué inestabilidad severa? ¿A alguien se le ocurre? Territorio vértebro-basilar, los nombres de las arterias, arteria cerebelosa. Ya, entonces, en el fondo, muchos de estos pacientes pueden tener ataxia. Entonces, un paciente sin tanto vértigo, pero que no puede caminar o que se para y se cae de solo estar parado, también sospechar al tiro que hay algo central, ¿ya? Y esto no tienen que saberlo, no es objetivo de la clase, pero en el fondo, para que entiendan por qué hay que en el fondo buscar de forma tan dirigida esto, es porque la AICA es una gran simuladora de vértigo periférico, ¿ya? Por ejemplo, en un evento neurovascular, si tenemos una ACV de la AICA, en un 40% de los casos el HIT va a estar alterado, y dijimos que un HIT alterado nos va a hacer pensar en central. Entonces, por eso es importante hacer las 3 pruebas del protocolo HINTS. También, por ejemplo, el VHIT puede parecer periférico en un cuarto de los casos de infarto de la AICA. Y así sucesivamente, en el fondo, lo único que tienen que saber, y el objetivo de esta diapositiva es saber que obviamente no todo es absoluto en medicina. Hay ciertas cosas que te pueden parecer periférico, pero que siempre va a haber algo que te va a indicar central. Respecto a la diapositiva anterior, salía que si está normal la resonancia se repite en 72 horas, pero esas 72 horas el paciente se queda hospitalizado, o depende de cómo esté en realidad. No, en general va a depender, en general es raro que tú dejes a alguien hospitalizado por un vértigo agudo que no sea de causa central. El contexto general va a ser, tú vas a estar en la urgencia, le vas a dar, no sé, antes vestibular, el paciente se va a sentir un poco mejor, van a disminuir los síntomas, le vas a hacer la resonancia, 100% normal, informado por radiólogo, ya, 100% normal, lo das de alta y lo citas en el fondo a un control, puede ser, ahí va a depender de cómo funciona el centro, pero en general se cita de forma ambulatoria, no se queda hospitalizado 72 horas esperando la resonancia. Ya, gracias. Eso. Entonces, acá esto me parece importante, que esta diapositiva en el fondo si le pueden sacar fotos o algo así, porque al final es el resumen de todo lo que acabamos de ver del vértigo agudo. Nos vamos a enfrentar a un vértigo agudo, protocolo HINTS, si cualquiera de esos está presente, estamos sospechando un evento neurovascular. Supongamos que no hay ninguno presente. Tengo pérdida auditiva aguda o ataxia 2-3, me imagino el grado en el fondo, pero inestabilidad severa, sí, volvemos a sospechar una causa central.
Si ninguno de esos está presente y no tengo pérdida auditiva y no tengo ataxia, voy a estar sospechando una patología periférica. Y obviamente si estoy sospechando algo central, resonancia, si es positiva, se hace el tratamiento específico, si es negativa, se repite con cortes finos de tronco para ver pequeños infartos. Si eso vuelve a ser negativo, se hace un HINTS de nuevo y hay otras pruebas en el fondo que uno puede aplicar para ver de dónde viene esto, pero principalmente en el fondo si la resonancia de las 72 horas vuelve a ser negativa, nos quedamos tranquilos en la gran mayoría de los casos. ¿Ya? Eso. Entonces ahora vamos a hablar del vértigo episódico. ¿Va? Digo. ¿Y si la resonancia de 72 sale positiva con la alteración? Vuelve acá. En el fondo resonancia positiva, tienes que valorar, ya probablemente se te va a haber pasado la ventana para hacer trombolisis, y manejo por neurología, manejo de factores en el fondo de riesgo y de las secuelas que puede haber dejado esto. En el fondo es como muchas veces nos pasa que los pacientes tienen ACV, tienen vértigo y todo, no se hace nada, no se mueren, porque en el fondo es un territorio que si es específico el ACV, el paciente va a quedar con estas secuelas vestibulares, pero no mucho más que eso. Y luego uno tiene que en el fondo manejar las comorbilidades, diabetes, hipertensión, dislipidemia. También en el fondo tiene que manejar las secuelas vestibulares que deja esto, generalmente con rehabilitación vestibular. Pero si la resonancia de las 72 horas estuviera alterada, se hace el manejo por neurología, se iría a una unidad de tratamiento, a un UTAC en el fondo, y eso. Pero se hace el manejo como si hubiera salido positivo en primera instancia. Vértigo episódico. Vamos a hablar brevemente del BPPV. Es la causa más frecuente de vértigo, tanto como causa principal como comorbilidad, ¿ya? O sea, el BPPV en general, si hablamos de vértigo, es lo que suele estar presente en todos los pacientes, o en la gran mayoría de los pacientes con vértigo. Son crisis que duran segundos a minutos de duración, yo diría más segundos, ya es raro que un BPPV dure más de 1 o 2 minutos, y generalmente se los van a contar como que el paciente siente los síntomas al girar en la cama, ya eso es como lo típico. Me acurruco para un lado, me acurruco para el otro, o me voy a acostar o levantar, y ahí presento los síntomas, me duran 10-15 segundos y se me pasa, ¿ya? ¿Por qué ocurre? Entonces, nosotros por cada oído interno tenemos 3 canales semicirculares, ¿no es cierto? Un utrículo y un sacro, a la derecha y a la izquierda. Por lo tanto, tenemos 5 receptores, por decirlo así, vestibulares por cada lado. Los canales semicirculares, el potencial de acción inicia en lo que se llama la ampolla, ¿ya? O la cresta ampular. Y los movimientos, por ejemplo, que no son angulares, que son en plano, por ejemplo, vertical, es decir, subir y bajar en un ascensor, por ejemplo, o subirse a un tren y avanzar, son sensados los verticales por el sáculo, los horizontales por el utrículo, y tienen sensores de este tipo, ¿ya? Esto en el fondo es el sáculo, perdón, esta es una foto del utrículo, y se ve que tiene un órgano macular, que es esta gelatina como azulada en el fondo que se ve acá, y que tiene estas cositas que se llaman otoconias, que son como cristales de carbonato de calcio, que están sobre una gelatina, y acá vemos que estas son las células que generan el potencial de acción y tienen unos cilios, ¿ya? Uno más grande, otro más chiquitito y así hasta el más chiquitito, y si esto se deflecta para un lado de los cilios o para el otro, va a estimular o inhibir el potencial de acción. Entonces, en ese sentido, esto es como una gelatina que se mueve, si yo me muevo hacia arriba o hacia abajo, se mueve así, adelante, atrás, se mueve así, y las otoconias en el fondo le dan peso a esta gelatina para que se pueda doblar. Por ejemplo, acá vemos este, que está un poquito doblado, y en el fondo el conjunto de todas estas células ciliadas van a determinar en el fondo si el potencial de acción es inhibitorio o excitatorio. Cuando estas otoconias, que están solo en las máculas utricular o sacular, y generalmente el BPPV hace más alusión al tema de la mácula utricular, se desprenden y más encima con la mala suerte de que se desprenden de esta zona que está azul acá y se van flotando algunos de los canales, generalmente al posterior, por anatomía, por gravedad y porque hay un conducto acá que es el conducto endolinfático que hace como un efecto de succión hacia el canal posterior, vamos a tener estas otoconias flotando en este líquido, ¿ya? En la endolinfa, y va a pasar que, por ejemplo, al estimular el plano anterior en un lado y posterior en el otro, si yo tengo otoconias acá, el líquido se hace más denso y es más difícil moverlo por la inercia, se va a generar una simetría del canal anterior de acá que se va a mover bien el líquido y este que se va a demorar, y vamos a tener una activación de un lado primero y luego del otro, y en ese momento de asimetría se genera el vértigo. Y como generalmente
se demora un poquito, vamos a tener vértigo cortito, y cuando ya el otro oído logró mover en el fondo esta endolinfa con otoconia o con barro, cesa el síntoma y por eso dura tan poco, ¿ya? Entonces, desplazamiento de otolitos de la mácula auricular hacia algún canal o a la ampolla directamente. ¿Y por qué ocurre? No se sabe a ciencia cierta, volvemos a lo mismo, no, difícil hacer una biopsia de oído interno, dejamos sordo al paciente y sin equilibrio, pero se cree que hay factores relacionados como la edad, problemas como de calcificación, en el fondo típico de los pacientes añosos, como estos son cristales de carbonato de calcio, y se unen a esta gelatina a través de unas uniones que tienen también que ver con el calcio. Se cree que cualquier paciente añoso, en el fondo, es evidentemente más frecuente el BPPV y se cree que podría ser por estos trastornos del calcio. También los grandes TEC, es súper frecuente, por ejemplo, ver pacientes deportistas o accidentes de tránsito en que luego un TEC quedan con BPPV porque a raíz de la alta energía involucrada en el trauma se sueltan estas otoconias, déficit de vitamina D, estrés, consumo agudo de alcohol, deshidratación, entre otros. Se cree que en el fondo todos estos pueden ser factores que sueltan estas otoconias y generan el BPP, ¿ya? Como les decía, más del 90% de los casos son del canal posterior, pueden ser también del canal lateral en segunda frecuencia, y del canal anterior. Es muy raro que existan como puros del canal anterior, generalmente suelen ser coexistencias de canales lateral con posterior o otro tipo de BPPV más raro, pero el BPPV aislado del canal anterior es muy raro, es menos del 1% de los casos. ¿Sí? Si se corrige esta deficiencia, entonces se corrige también como los trastornos. Claro, en el fondo tú me preguntas si, por ejemplo, tiene un déficit de vitamina D, yo lo corrijo, se pasa el vértigo. En general, no hay estudios que hayan comparado eso, así como pacientes con BPPV, a uno los trata, a otro no, pero en general sí. O sea, en el fondo, por ejemplo, sobre todo con este tema del calcio, sí. Pero, por ejemplo, un TEC, se te sueltan la otoconia y tenés que hacer las maneras de reposición y con eso se pasa. El tema del estrés suele ser más recurrencial en el fondo de la crisis y así. Pero claro, si son por cosas metabólicas, si se corrigen, debieran disminuir la frecuencia de los episodios o la recurrencia del cuadro. Ya, cuando yo hago las pruebas de provocación, es decir, en el fondo cuando voy a examinar el BPPV, obviamente la dirección del nistagmo y lo que yo voy a ver en los ojos del paciente depende de cuál sea el canal afectado. Obviamente mis ojos no se van a mover de la misma manera si el canal afectado es el posterior o el canal lateral, ¿ya? Y algo muy importante que tienen que saber es que el manejo es muy sencillo, ¿ya? Muy sencillo, y es efectivo en más del 90% de los pacientes en el primer intento. Por lo tanto, esto es algo que en un contexto de medicina general deberíamos ser capaces de diagnosticar e incluso tratar o intentar tratar un BPPV del canal posterior, que es el más frecuente, ¿ya? Sí, siempre. ¿En qué casos tú puedes tener vértigos posicionales? O sea, que se gatillen por las posiciones sin nistagmo. Causas centrales. Por ejemplo, la migraña vestibular. Durante las crisis pueden tener vértigos posicionales de origen central y que no sigan las características de un BPPV como tan característico de cada canal. Pero en el fondo, en un contexto de un BPPV, siempre va a haber nistagmo. Ahora, eso no significa que tú siempre lo vayas a ver. A veces son nistagmos tan sutiles que solo los puede pesquisar este software que yo te digo, que es como el BNG, que es video nistagmógrafo. Y muchas veces, por ejemplo, nos pasa que hacemos el Dix-Holpike y el paciente, doctor, me mareé, etcétera, y todo te calza, pero tú no veis que los ojitos se mueven, pero después vais a poner los lentes y claro, el nistagmo era chiquitito, pero está, siempre está. Y vamos a hablar de pruebas posturales, ¿ya? Es decir, para que ustedes se hagan una idea, las pruebas posturales lo único que tratan de hacer es estimular de forma aislada el canal que yo creo que está afectado o que yo quiero examinar. Por ejemplo, si yo quiero estimular el canal posterior, que está así en el fondo acá atrás, en 45 grados, voy a girar la cabeza. Si yo quiero estimular el de la derecha, voy a girar la cabeza hacia la derecha y acá yo tengo mi canal así, y ahí voy a ir hacia atrás y ahí estoy estimulando de forma aislada un canal. ¿Y por qué es importante hacer esto? Porque en el fondo, como el BPPV es una patología que afecta a los canales, yo necesito examinar canal por canal, por decirlo así, ¿ya? Vamos a ver el video entonces de una prueba posicional de Dix-Holpike que es para el canal posterior. Entonces el paciente se sienta en la camilla, como les dije, se gira la cabeza en 45 grados hacia el lado que quiero evaluar. Es decir, si yo quiero evaluar el posterior derecho,
giro en 45 a la derecha y lo mismo hacia la izquierda. Esto generalmente se recomienda hacerlo en una camilla, ¿ya? Existen maniobras que uno puede hacer en una silla con una sensibilidad y especificidad comparable al Dix-Coll Pike normal, pero en general es en manos un poco más entrenadas. Entonces acá el paciente se tiene que dejar llevar hacia atrás y la cabeza es importante que tiene que quedar colgando, como ven acá, ¿ya? Como ven ahí. Entonces, con esa maniobra están estimulando y evaluando con esos lentes en el fondo el canal posterior derecho. Y como dijimos que estos son otoconias flotando en un líquido, generalmente vamos a tener que esperar un par de segundos en esa posición para que el paciente presente el nistagmo. Y a este fenómeno se le conoce como latencia. Es decir, yo hago la prueba y el paciente no presenta vértigo como en el mismo segundo en que yo lo acosté, sino que generalmente uno los acuesta, espera un poco y empieza a ver el nistagmo cada vez más intenso, ¿ya? Ahora, ¿puede ocurrir que yo le gire la cabeza a un paciente, lo eche para atrás y presente vértigo al tiro? Sí. ¿Y cuándo ocurre eso? Cuando las otoconias no están flotando en el líquido, sino que ya llevan tanto tiempo ahí que se pegaron a la ampolla del canal semicircular. Ya la ampolla del canal semicircular también tiene células y también tiene como una gelatina que sella en el fondo como en forma de cúpula, y si de estas otoconias, por mala suerte o porque el paciente tenía las otoconias flotando en el líquido y hizo algún movimiento indebido, se pegaron a la gelatina de la ampolla, se van a gatillar los síntomas al tiro. Entonces uno puede tener una prueba de Dix-Coll Pike sin latencia, sí, y en general eso te habla como de severidad, porque es más difícil despegar y mandar a su lugar una otoconia que está pegada en la ampolla a una otoconia que anda ahí flotando en el líquido. Entonces ahí están evaluando y dice, esta maniobra estimula el semicircular posterior derecho y esperar al menos 10 segundos por el fenómeno de latencia que les decía. Ahí la cabeza está colgando y luego se lleva al paciente en la misma posición, o sea, giro la cabeza en 45, voy para atrás, supongamos que vi el nistagmo o no lo vi, y luego lo llevo con la cabeza igual de girada para estimular el anterior en la subida, ¿ya? Porque muchas veces los pacientes les van a decir, ahí sí, eso en general te habla de que hay algo en el anterior o que en el fondo igual podría haber algo en el posterior. Pero en el plano, porque los canales en el fondo funcionan en plano, los dos laterales funcionan juntos, el anterior con el posterior del otro lado funcionan juntos y lo mismo acá, ¿ya? Y a veces al sentar al paciente podemos ver un nistagmo que es un downbeat en el fondo, que le va a batir hacia abajo, y por eso yo les decía que en un contexto de un vértigo agudo, un nistagmo vertical me asusta, pero en el contexto de un BPPB, el vértigo, o sea, el nistagmo, si es que yo estimulo el canal posterior, va necesariamente en uno de los dos ojos, generalmente el del otro lado, va a tener un componente vertical. Y eso es porque el reflejo vestíbulo ocular, para mirar hacia el lado, en los laterales, es horizontal. Pero cuando yo hago así, este ojo se está yendo hacia abajo. Si yo, por ejemplo, quiero mantener esto fijo, y yo hago así, este ojo baja. Y en el fondo, en el nistagmo que vamos a ver, en los BPPB del canal posterior, va a haber un componente vertical y un componente lateral, y eso nos va a dar como que los ojos están girando, ¿ya? Entonces, si yo hago un Dix-Coll Pike y veo un downbeat, por ejemplo, o me parece ver un nistagmo que va hacia abajo o hacia arriba, no hay que asustarse, no hay que pensar que eso es central, sino que en el fondo hay que entender que esto de la verticalidad suele ser peligroso cuando estamos en contexto de un vértigo agudo, ¿ya? El BPPB del canal posterior, por definición, tiene un componente vertical asociado a un componente horizontal, ¿ya? Y creo que... Y en el fondo luego se repite para el otro lado, que es lo que están haciendo acá, y listo. ¿Ya? Y ahora, para el canal lateral. Algo importante que tienen que saber es que el canal lateral no está así horizontal perfecto, sino que está inclinado un poco en 30 grados. Entonces, cuando yo acuesto al paciente, si yo lo acuesto totalmente horizontal, los canales laterales no van a estar paralelos al piso, y para que estén paralelos al piso yo le tengo que pedir al paciente que haga una flexión de 30 grados. Y ahí yo voy a tener los canales paralelos al piso, y voy a poder hacer una estimulación pura de los canales laterales. Esta prueba se llama McClure. Se acuesta el paciente en una camilla con un respaldo o con la cabeza derechamente elevada en 30 grados y se gira hacia los lados, tal cual. Así pasa. La interpretación de esta prueba es mucho más difícil, escapa de los objetivos de este curso, y en general, si ustedes sospechan un BPP del canal lateral, debieran derivarlo en el fondo, como no es una patología que significa una emergencia o una urgencia, lo derivan y ¿ya?
aparición del nistagmo. En general, cuando tenemos un nistagmo del canal lateral, a diferencia del posterior, que por ejemplo si yo tengo un posterior derecho, el Dix-Colpack va a ser positivo hacia la derecha, pero si yo hago un Dix-Colpack a la izquierda no va a pasar nada. En el lateral no es tan así, sino que va a haber nistagmo siempre para ambos lados, y según la intensidad o la dirección del nistagmo yo voy a saber cuál es el oído afectado, ¿ya? Ahora lo que les decía, ahí se ve la ampolla del canal semicircular. En el fondo el líquido circula por este canal y deflecta o refleja esta ampolla hacia el utrículo o sea, en el fondo que se acerque o se aleje del utrículo que está acá. Y si yo, por ejemplo, tengo acá otoconias en el canal, voy a tener una canalolitiasis, que en general tiene latencia porque se demora en el fondo en generarse la simetría. Dura generalmente menos de un minuto, es cortito. Hay paroxismo, sí, que en el fondo es esta aparición como súbita, y al fijar la mirada, como en la mayoría de los vértigos de origen periférico, la sintomatología disminuye, ¿ya? Por lo tanto, en un mundo ideal, esto y la evaluación de un nistagmo espontáneo debieran hacerse con unas cosas que no traje hoy día porque no tengo, pero se llaman lentes de Frenzel, que lo que hacen es sacarle la fijación al paciente. O por ejemplo, si un paciente tiene lentes, le sacamos los lentes, ¿ya? Pero en general se ponen unos lentes que son como unos prismas, en que uno no ve nada, la fijación se saca, y ahí el nistagmo se hace mucho más intenso porque en los periféricos, si yo le pido al paciente que fije la mirada en un punto, el nistagmo como que se va a apagar, ¿ya? En ese sentido sería lo ideal andar con lentes de Frenzel para todos lados, para nosotros por lo menos, y en la consulta en general uno tiene un lente de Frenzel en el poli, y cuando quiere evaluar un nistagmo espontáneo de repente me queda la duda, qué sé yo, le poní los lentes de Frenzel, saca la fijación y el nistagmo así se ve mucho más intenso. Y el manejo de la canalolitiasis en el fondo puede ser por el médico general. Cuando ya es una cúpulolitiasis, es decir, lo que vemos acá en el fondo, que las otoconias están pegadas a la cúpula, el manejo es por otorrino, también disminuye porque sigue siendo un vértigo periférico con la fijación. No hay paroxismo, es decir, se presenta inmediatamente al momento, al igual que la latencia, se presenta inmediatamente al hacer ¿cómo se llama esto? La maniobra, y la duración es constante mientras se mantenga la posición que estimule esa cúpula, ¿ya? A diferencia de la canalolitiasis en que se pasa. Y vértigo central es todo lo al revés del otro. En el fondo no tiene latencia, la duración es todo el rato, no hay paroxismo, si uno le pide al paciente que fije la mirada, el vértigo aumenta o se mantiene, y el manejo es por el neurólogo. Entonces, el manejo de una canalolitiasis, que es lo que les puede tocar manejar a ustedes, del canal posterior, se hace con una maniobra que se llama maniobra de Epley, ¿ya? Entonces, la primera maniobra de el Epley es un Dix-Colpack, ¿ya? Entonces, si yo por ejemplo diagnostico un BPPE del posterior derecho y quiero hacer la reposición, voy a sentar al paciente nuevo y le voy a hacer un Dix-Colpack, es decir, cabeza en 45 grados y hacia atrás con la cabeza colgando. El segundo paso es con la cabeza colgando girar 90 grados, como se ve acá. Por ejemplo, acá es un Dix-Colpack, ¿no es cierto? Mira para la derecha y cabeza colgando hacia atrás. Me mantengo acá, en general, dicen una X cantidad de tiempo, pero yo prefiero, y lo que por lo menos yo leí en la literatura, es que el mejor resultado se da cuando uno mantiene al paciente en la posición hasta que se agota el nistagmo, ¿ya? Entonces yo mantengo al paciente en la posición hasta que ya no veo que los ojos se mueven, y ahí paso al siguiente paso. El siguiente paso, como vemos acá, ahí estamos en un Dix-Colpack, giramos la cabeza en 90 grados para el otro lado, por lo tanto me queda girado en 45 hacia el lado no afectado. Y ahí puede que el paciente siga presentando nistagmo o vuelva a presentar nistagmo, nos mantenemos ahí 1, 2, 3 minutos, lo que sea necesario. Luego volvemos a girar la cabeza en 90 grados, pero obviamente como no queremos desnucar al paciente, el paciente tiene que girar con el cuerpo. Entonces uno está acostado con la cabeza hacia el otro lado del lado afectado en el fondo, y ahí uno le dice al paciente, ahora le voy a girar la cabeza, y los 90 grados de eso va a quedar mirando hacia el suelo en el fondo, como está ahí, y le dice al paciente que se tiene que acurrucar y acompañar el movimiento en el fondo con el cuerpo, y se mantiene ahí en esa tercera posición. Entonces Dix-Colpack, luego 90 grados, luego 90 grados de nuevo, pero con el paciente acurrucado sobre el lado no afectado en el fondo, como vemos acá en esa imagen, y luego de eso, cuando ya vemos que el síntoma se agota,
sentamos al paciente y volvemos la cabeza a su posición normal. ¿Ya? Es bastante sencillo. Y acá vamos a ver un video. Entonces, en el fondo, eso es un disc Goldberg, ¿no es cierto? Cabeza girada hacia la derecha. Ahí dice, hasta que termine el nistagmo, al menos, o por lo menos 30 segundos. Giramos la cabeza al 90 grados en el fondo. Así nomás. Lo mismo, esperar hasta que se agote el síntoma, o 30 segundos. Y ahí, esto es lo que les decía. La cabeza ahí giró 90 grados. Y la persona se tiene que acurrucar, obviamente. Y finalmente, sentamos al paciente. Entonces le pedimos que bajen las piernas de la camilla primero. Y listo. En las canalolitiasis, a diferencia de lo que generalmente se cree, no es necesario ser brujo, ¿ya? Hay mucha gente que cree que esta cuestión es agarrar la cabeza y así vamos para atrás, y eso no tiene sentido, ¿ya? No tiene sentido cuando hay una canalolitiasis. Cuando hay una cupulolitiasis, sí lo tiene, y hay maniobras, por ejemplo como la maniobra de Semont, que también es para el canal posterior, que se basa en la brusquedad de la maniobra. Pero eso nunca les va a tocar hacerlo a ustedes. De hecho, generalmente no nos toca a nosotros, y los que son los capos acá de este tipo de cosas son el personal de tecnología médica. Ellos son los que se manejan así por lejos en esta cuestión, porque básicamente son los que más les toca ver, y ellos en el fondo hacen los octavos par y todo. Entonces, en el fondo, a nosotros nos va a tocar hacer el EPLE. Si algún otorrino sabe hacer un CEMOT, lo puede hacer, pero lejos el mejor resultado lo van a tener en manos de tecnología médica. Entonces, siempre es importante trabajar en equipo. Y acá vamos a ver un video en que hay como, en el fondo vamos a ver al paciente arriba, y abajo vamos a ver como una reconstrucción 3D de los canales para que ustedes lo vayan entendiendo, ¿ya? Entonces ahí tenemos un paciente. Eso que se ve arriba es lo que uno ve en el software, ¿ya? Ahí vemos que el paciente, el paciente está con unos lentes, ahí está el cable, y esto es lo que ve el software. El software fija la pupila, y acá tenemos al paciente. Entonces ahí vemos que tiene, este es el canal posterior, ¿ya? Y tiene una canalolitiasis, sí, una canalolitiasis, ¿ya? Entonces, yo giro el paciente, este es el disc Goldberg, y la otoconia va a empezar a caer por el canal, si se fijan. Lento. Y miren el ojo. Ahí va cayendo, y ahí ya logra generar una deflexión, y ahí empieza a aparecer el nistagmo, ¿ya? Y el nistagmo dura hasta que la partícula en el fondo deja de moverse. El paciente vino para otro lado, pero en el fondo ahí vemos que, si bien hay un nistagmo, ya es menos intenso. Entonces ahí nosotros podríamos decir, ok, ahora podemos cambiar de posición, ¿no es cierto? Volvemos a cambiar de posición, o sea, en el fondo ahí se vuelve, esto es lo que les decía, que cuando el paciente lo sientan, en el fondo ya, ahí la partícula llegó hacia atrás. Esto es la maniobra diagnóstica, ¿ya? Entonces el paciente ahora lo sientan, y ustedes van a ver cómo la pelotita se vuelve a su lugar original, y por eso a veces cuando los pacientes lo sientan, puede haber un nistagmo downwind. Fíjense en los ojos, miren. Es un nistagmo que va hacia abajo, ¿no es cierto? No es sinónimo de sentar. Y ahí se pasó, y vuelve en el fondo a la posición en la que está. Ahí volvemos a lo mismo en el fondo, vuelve a aparecer el nistagmo, se demora un poco en aparecer, ahora aparece menor intensidad, porque en el fondo es agotable, es decir, nuestra cuestión, si sigo haciéndole un disc Goldberg a un paciente, no siempre va a estar con la misma intensidad, va a ser más intenso al principio y luego va a ir disminuyendo. Y ahí le giraron la cabeza hacia el otro lado en el fondo, y ahí ven ustedes como el objetivo es como jugar como un laberinto en el fondo, y ir devolviendo esta partícula hacia la mácula auricular. Entonces ahí el paciente lo mismo, ya se acurrucó para el lado sano, con la cabeza mirando al suelo. Él está pegando en la cabeza, pero eso no hay que hacer. No va a apurar el otorrino porque no le está haciendo hacia el paciente. Entonces está pegando. Y ahí lo sienta en el fondo, llega a la mácula auricular, y miren el nistagmo que se genera. Ahí fue breve, pero ese nistagmo downbeat, cuando el paciente se sienta, es porque el otolito en el fondo, la otoconia, llega de vuelta a la mácula auricular, y al pegarse, como al volver a engancharse, genera una estimulación del utrículo o del sacro en el fondo, y se genera un nistagmo. De hecho, en general, cuando uno hace un EPLE y tú sientas al paciente para afinar, y el paciente, como que me voy para atrás, dice, doctor, me voy para atrás, y tiene un nistagmo downbeat, uno dice, bien, muy seco. Doctor, ¿esto le puede volver a pasar al paciente? Sí, alrededor de un 10% de los casos recurren.
sobre todo cuando son por estrés o por cosas que es difícil de eliminar de la vida en el fondo, pueden recurrir. Entonces siempre hay que decirle al paciente que no tiene que tener miedo, que tiene que hacer vida normal después de esto, porque está curado entre comillas de su BPPV, pero siempre decirle que esto puede volver a pasar y que no se asuste y que en el fondo es lo mismo. A ver, ya. ¿Cuándo derivar un vértigo postural? Cuando el nistagmo no es agotable, no es fatigable, no es paroxístico o no tiene latencia, es decir, cuando estamos pensando que esto no es una canalolitiasis. También cuando hay un nistagmo postural que no disminuye con la fijación ocular, cuando los pacientes están con los lentes, el lente tiene una luz chiquitita como roja que se prende dentro del lente, entonces luego les hacen la prueba y le dicen mire la luz roja fijamente y el paciente está fijando y ahí uno evalúa en el gráfico que te tira el software el nistagmo con y sin fijación. Si disminuye claramente con la fijación, apoya que es periférico, si no, apoya que podría haber algo central y por eso hay que derivar. Y si yo estimulo un BPPV, o sea, en el fondo si estimulo un canal y los ojos se mueven en un sentido que no es el esperado para ese canal, también hay que derivar. Y obviamente si hago las maniobras de reposición y el paciente vuelve con síntomas o no funcionó, se deriva también. Ahora, breves palabras de la enfermedad de Meniere o hidrops endolinfático cuya causa no puede ser encontrada. Son episodios recurrenciales de vértigo rotatorio asociados a síntomas auditivos unilaterales, ¿ya? Y estos síntomas auditivos, en la gran mayoría, son tinnitus, plenitud aural o hipoacusia, ¿ya? La enfermedad de Meniere puede afectar a ambos oídos. De hecho, a la larga, generalmente termina por afectar a ambos oídos, pero las crisis son siempre de un oído, ¿ya? ¿Por qué? ¿Qué es el hidrops? En el vestíbulo, en el fondo, en esta imagen que uno tiene como del vestíbulo y los canales semicirculares, por dentro hay líquido, ¿ya? Y esta forma que uno ve, por ejemplo, no sé, acá por ejemplo, aquí, vemos que hay una, en el fondo esto es hueso, ¿ya? Esto es hueso temporal, que tiene estos canales, que tiene estos espacios, pero dentro de este hueso hay una membrana, ya hay un laberinto membranoso que tiene la endolinfa dentro. Entonces, esto, en el síndrome de Meniere, tanto el vestíbulo, que es esta parte de acá, como la cóclea, se hincha, se llena de líquido por causas que hay hipótesis, pero como les digo, no existe la biopsia del interno. Se hincha y la parte más débil es el ápice de la cóclea, donde están los tonos graves o agudos. ¿Ah? Tonos graves, ¿no es cierto? Donde están los tonos graves. Por lo tanto, las crisis suelen, en el fondo esto se hincha, se revienta generalmente arriba y se mezcla, hay una mezcla de endolinfa con perilinfa y eso genera en el líquido una alteración hidroelectrolítica en la cual no se va a poder transmitir el potencial de acción, por lo tanto las crisis suelen ser acompañarse del vértigo en el fondo porque el líquido cambia de composición y también suelen acompañarse de hipoacusia, generalmente de tonos graves, es decir, la audiometría típica del Meniere, pudiendo ser en realidad cualquier audiometría la del Meniere, pero la más típica, la más característica es una hipoacusia sensorio-neural ascendente que se llama de tonos graves, en lo cual los agudos están bien, pero los graves tienen una caída y es como una curva que ascendente, así, y luego se llega a valores normales. Entonces, como les digo, la crisis siempre es unilateral, ¿ya? Una persona puede tener Meniere en los dos oídos, sí, perfectamente, pero las crisis son siempre de un lado. Esto es algo que se diagnostica y se maneja por especialistas. Ustedes solo tienen en el fondo que sospecharlo y derivarlo. Y siempre, como les decía, hay que descartar causas secundarias, ¿ya? Nunca recibir un paciente y al tiro decir, usted tiene una enfermedad de Meniere. Al contrario, como les decía, un diagnóstico más bien de exclusión. Durante la crisis hay que dar, como les dije, sedantes vestibulares por periodos cortos para favorecer la compensación, porque esto, cada episodio, cada crisis en que se rompe en el fondo el laberinto membranoso genera una cicatriz, genera un daño y a medida que van habiendo más crisis el oído va a evolucionar en el fondo a tener secuelas auditivas o vestibulares persistentes. Si yo, por ejemplo, tengo un Meniere, mi primera crisis, mi oído va a cicatrizar bien, etcétera. Si a mí me hacen exámenes después de la primera crisis, va a estar todo bien. Si he tenido 25 crisis, ya voy a tener una hipoacusia que no se recupera, ya voy a tener una hipofunción vestibular que no se recupera, y en el fondo el oído va entrando ya en una fase más como cicatricial, por decirlo de alguna manera. Y dentro de las crisis hay que restringir el alcohol y la cafeína, que se cree que pueden ser como gatillantes de las crisis. También se habla de la dieta baja en sal y diuréticos
sin tanta evidencia, pero en la guía por lo menos de la Sociedad Americana lo dejan como una opción a recomendar, porque se cree que esta como acumulación de líquido, qué sé yo, podría beneficiarse por dietas bajas en sal, lo cual no está así como 100% demostrado. Dentro de las crisis se da la betahistina, ya que es un medicamento que sirve solo para la enfermedad de Meniere, porque la betahistina, dentro de todos los neurotransmisores que tienen que ver con el sistema vestibular, está la histamina, ¿ya? Y la secreción de histamina, que tiene que ver con los núcleos vestibulares, es una secreción que es cíclica, ¿ya? Que sigue un patrón así, es cíclico durante el día. Y se cree que en los pacientes con enfermedad de Meniere, el mantener esta secreción como basal, sin fluctuaciones, disminuye los síntomas, y eso es lo que hace la betahistina, ¿ya? Interactúa con distintos tipos de receptores de histamina en el sistema nervioso central y mantiene el tono histaminérgico fijo, no deja que esto fluctúe, porque en el fondo la enfermedad de Meniere es una enfermedad que se caracteriza por tener síntomas fluctuantes, y en ese sentido se cree que la betahistina, nuevamente sin gran evidencia, puede servir. La betahistina, y esto por favor se los pido que se lo graben, porque vieran la cantidad de interconsultas o pacientes que nos llegan tomando betahistina, que de partida es un medicamento difícil de conseguir y es muy caro, ya muy caro, estamos hablando de, no sé, mensualmente 50, 60, 70 mil pesos, que a veces la gente se gasta lo que no tiene y por una indicación que está mal hecha. No sirve la betahistina para el BPPV, no sirve para la neurolitis, no sirve para los mareos inespecíficos. Generalmente es un medicamento que no se debiera indicar en un contexto de medicina general, y que si se indica, ojalá sea con un diagnóstico claro de enfermedad de Meniere, por ejemplo, que se hizo en un centro de derivación y que luego el paciente quiere seguir controlándose en APS. Ahí sí ya podrían de repente dejar una receta de betahistina a alguien, pero por favor no dejen la betahistina por otras causas, porque no sirve y el paciente gasta plata de gusto, entonces al final todos pierden. Ese es el manejo como basal, o sea, si yo tengo un paciente que está diagnosticado con una enfermedad de Meniere, tiene que tomar betahistina de forma diaria, en el fondo de forma crónica, y cuando las crisis son muy seguidas o en el fondo los síntomas son muy severos, hay tratamientos de segunda y tercera línea, están los corticoides transtimpánicos, nuevamente con evidencia débil diría yo, y luego está la gentamicina transtimpánica, que como ustedes saben es ototóxica, y que básicamente cuando yo le doy gentamicina a un oído es porque lo quiero matar, en el fondo, le quiero disminuir su función, lo quiero deaferentar, ¿ya? En el fondo, la gentamicina obviamente no es el tratamiento de elección para los pacientes con Meniere inicialmente, pero en un oído que ya tiene demasiadas crisis, que ya tiene secuelas, por ejemplo, que ya ha perdido un montón de audición y tiene un PTP de 70, 80, una audición que no es útil, yo sí le voy a querer poner gentamicina para terminar de matar el oído y en el fondo que el paciente deje de tener crisis. ¿Por qué? Porque yo después con rehabilitación vestibular puedo darle una calidad de vida normal a esa persona, a pesar de que en el fondo le quité las aferencias del sistema vestibular. Y en el octavo par, que es un examen que evalúa audición y el nervio vestibular, es característico, como le dije, una hipoacusia sensorineural ascendente que se asocia a una baja de la función vestibular de ese mismo nervio. Y esto puede ser normal en etapas iniciales, pero a medida que vamos presentando crisis, obviamente van quedando secuelas. Y por último, la migraña vestibular, el último en el fondo de los vértigos episódicos. Básicamente tienen que conocerla, saber que existen. Son antecedentes de cuadros migrañosos previos o que las crisis se acompañen de cefalea. En el fondo, esto es bien como amorfo. Pueden ser pacientes que tengan vértigo y luego dolor de cabeza, o que tengan dolor de cabeza y luego vértigo. Incluso existen migrañas vestibulares sin cefalea. O sea, en el fondo es algo que es bastante nuevo como diagnóstico, eso es lo primero. Lo segundo es algo que generalmente no les va a tocar ver en un contexto de medicina general, porque el manejo y todo eso es por especialidad, ¿ya? Pueden tener síntomas auditivos bilaterales en el fondo, a diferencia del Meniere, que siempre los síntomas auditivos en la crisis van a ser unilaterales. Pueden haber cosas raras o que nos hagan pensar en patología central durante las crisis, como movimientos oculares aberrantes, alteración de pruebas vestibulares que sugieran centralidad en el fondo. Pero siempre es importante que entre las crisis, es decir, cuando el paciente no está con el episodio de migraña, los exámenes generalmente son normales, ¿ya? Las crisis suelen ser espontáneas, pueden tener uno que otro gatillante, al igual que cualquier migraña en el fondo, y la duración acá es variable. Pueden ser crisis cortas, pueden ser crisis largas, como le digo, como que esto puede ser un poco de todo, y por eso al final tampoco es el objetivo de esta clase como ir dirigidamente a ver la migraña vestibular.
el manejo de la crisis en agudos con AINES y en algunos casos en que sea muy recurrente, que los síntomas sean muy invalidantes, se puede dar profilaxis, que generalmente se hace con propanolol. Eso. Ahora vamos a hablar de los vértigos crónicos. Como les decía, la asimetría vestibular no compensada, lo que les va a manifestar el paciente en estos casos no es vértigo, ¿ya? Es decir, el paciente no va a decir, doctor, en este momento siento que todo me gira, al contrario. Son más síntomas de inestabilidad que son crónicos, ¿ya? Puede haber mareo o sentirse mal con los movimientos cefálicos bruscos, y esto ocurre porque hay como les dije, una hipofunción de uno de los dos vestíbulos que no se compensa generalmente luego de una neuronitis vestibular. Entonces, en el fondo, esto es como una especie de secuela de un vértigo agudo que no fue bien manejado de origen periférico. Y en el fondo, las pruebas funcionales que nos van a mostrar que hay un núcleo vestibular que funciona menos que el otro, generalmente por la prueba calórica. El manejo es rehabilitación vestibular, es decir, ayudar a que esto se compense. Y las causas más frecuentes, lejos de la neuronitis, está el schwannoma, que está mal escrito, pero es un tumor en el fondo de la vaina de mielina del octavo par craneal. El presbivértigo, que en el fondo son las alteraciones por el envejecimiento, así como existe la presbiacusia, existe la presbivestibulopatía. Y la laberintitis dentro de... Pero eso, básicamente, asimetrías no compensadas. Súper frecuente esto. Y este vértigo raro que les contaba, que es el mareo postural perceptual persistente, o MPPP, también se manifiesta con síntomas crónicos de inestabilidad, mareo y vértigo, pero que no es rotatorio en el fondo. Y hay algo muy, muy característico. Como yo les dije, esto es debido a que hay una mala adaptación del paciente hacia un evento vestibular agudo, ¿ya? Por ejemplo, tuvo un BPPV, quedó muy asustado, generalmente se dan personalidades ansiosas, ¿ya? O que en el fondo tienen como eso, el trastorno ansioso de la personalidad. De hecho hay una asociación importante, y el paciente empieza a confiar más en otros tipos de estímulos visuales, perceptuales, que en los estímulos vestibulares propiamente tal. No es que el paciente, sino que el cerebro empieza como a darle más importancia y más preponderancia a cierto tipo de estímulos. Entonces, son pacientes que característicamente al estar en reposo, por ejemplo, al estar mirando, como les decía, una calle grande donde cruza mucha gente y cruzan los autos y hay luces, qué sé yo, se van a marear, se van a sentir mal, pero que característicamente los pacientes muchas veces dicen, pero doctor, por ejemplo, salgo a trotar y se me pasa todo, o juego a la pelota y se me pasa todo. Y es porque ahí, como en movimientos como instintivos, como es el deporte en general, suelen darle más importancia al sistema vestibular, se olvidan de las claves visuales y el sistema vestibular como que vuelve a funcionar de forma normal y se les pasan los síntomas. Como les decía, es una mala adaptación del sistema al equilibrio a un evento vestibular orgánico, y lo más frecuente es que sea luego un BPPV, por frecuencia obviamente, o de una neuronitis. Y esto es un diagnóstico de descarte, ¿ya? O sea, nuevamente tenemos que hacer exámenes vestibulares, tenemos que hacer una resonancia, y en general responden muy bien a psicología, terapia cognitivo-conductual, específicamente, no cualquier tipo de terapia psicológica, dosis bajas de sertralina, 25 miligramos al día, en el fondo dosis más bajas que las que se dan en depresión, y rehabilitación vestibular, ¿ya? Eso tienen que conocer, la segunda causa más frecuente de vértigo o de un síndrome vestibular, y es un diagnóstico que la verdad es bastante nuevo, por lo tanto es trabajo de ustedes, en el fondo de las generaciones nuevas, tenerlo presente y considerarlo y derivarlo como tal. Y la vestibulopatía bilateral, no voy a hablar nada de esto, simplemente decir que hay muchas enfermedades sistémicas, generalmente desmineralizantes o sistémicas, como les digo, metabólicas, que pueden alterar la función de ambos núcleos vestibulares al mismo tiempo y generar una baja bilateral simétrica de la función de los núcleos vestibulares, y eso no va a dar vértigo, porque el vértigo, recuerden, y el nistagmo se genera cuando hay una asimetría, pero esto, como es una baja simétrica de ambos núcleos vestibulares, las manifestaciones van a tirar más hacia lo que es, en el fondo, inestabilidad crónica, etc. ¿Ya? Espera, ya, yo creo que, miren, nos quedan como 10 diapositivas, y los dejo elegir a ustedes si quieren ir a tomarse un café y hacer un recreo de 10 minutos o 15 minutos, o le damos de corrido nomás y terminamos temprano. Elijan ustedes. Recreo. Ya, ¿recreo o no recreo? Recreo. ¿Ya? Entonces, a las 10:25 nos juntamos con el ¿Te corrió?